Hola, muy buenas a todos. Esto es Living for Numbers y en esta ocasión vamos a ver un tema del curso de Física General, el cual es denominado movimiento de caída libre. Este tema tiene mucha relación con los temas de cinemática, ya que acá vamos a describir el movimiento ya no solo en un eje, sino en dos. Bueno, sin mucho más que agregar, comencemos. Movimiento de caída libre. ¿A qué se refiere? Bueno, hay dos datos importantes que hay que recordar. Acá tenemos una pequeña esbozo de cómo es un movimiento de caída libre. Por ejemplo, tenemos acá un plumón. ¿Qué pasa si lo lanzamos? Al momento de lanzarlo, va a hacer una trayectoria curva o más de forma de elipse, también puede llamarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a tener una velocidad inicial, la cual hemos remarcado acá, la velocidad. Y recordemos algo importante de la velocidad. La velocidad es un vector, que quiere decir que esta tiene componentes. Tiene un componente en X y una componente en Y. Entonces, ¿qué pasaría cuando estamos lanzando una velocidad? Que esta velocidad general que hemos descubierto se puede descomponer en dos fracciones. La velocidad o la componente en X, o también conocida en Y, y la componente en J, o también en Y. Ahora, ¿qué pasaría cuando la velocidad llega hasta este tope? Recordemos que la velocidad va a ir siempre con esa trayectoria. Acá la velocidad, como se pueden dar cuenta, que en este punto es máximo de un movimiento parabólico. ¿Qué pasa? Llega a un punto y vuelve a bajar. Entonces, en el punto donde su velocidad o su movimiento, su trayectoria va cambiando, la velocidad en Y es cero. Acá va a haber un dato, entonces, la velocidad en el componente Y va a ser igual a cero. ¿Por qué va a ser igual a cero? Si acá tenemos una velocidad inicial. Acá hay una velocidad con la que comenzamos y acá una velocidad final para este pequeño trayecto. Pero si tomo todo el trayecto acá, ¿qué pasará con la velocidad? ¿La velocidad me llegará con la misma? No necesariamente. Esta velocidad final puede ser diferente, no necesariamente igual a la velocidad inicial. Y además sus componentes en Y y en X también pueden variar. Pero para el movimiento de caída libre hay que recordar algo. De cinemática conocemos de que hay dos tipos de movimientos, o los más utilizados son el movimiento sin aceleración y el movimiento acelerado. En este vamos a usar los dos valores, acelerado y no acelerado. ¿Cómo? Como he dicho, acá se puede descomponer. Siempre vamos a formar un ángulo con respecto a un eje. El eje es arbitrario, por ejemplo. Si yo lanzo este plumón desde mi mano, el eje puede crearse acá un eje X y un eje Y. Y este el eje. Y este pequeño ángulo que forman estos dos plumones, este pequeño ángulo, ya viene a ser este ángulo de acá. Entonces, la velocidad con que lo lance se puede descomponer tanto en X como con Y. Y recordemos de que en la vida hay siempre una fuerza que nos evita irnos al espacio. ¿Cómo se llama esa fuerza? Bueno, aquí viene lo importante porque es que tiene dos componentes. Viene la fuerza, o perdón, la aceleración. Y la aceleración siempre va hacia el centro de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos acá y nos encontramos en esta posición del planeta, imaginemos que es este planeta, la aceleración va a ir siempre a este centro. No importa dónde estemos, siempre va a ir para este lugar, porque es la aceleración, perdón, es porque es la fuerza que nos ejerce la Tierra. Acá, cuando veamos lo que es energía, vamos a entender un poco más de lo que hace la aceleración con respecto a nuestra masa y nuestro peso. Pero por el momento, vamos a centrarnos en esta trayectoria y la aceleración, ¿en qué eje está? ¿En el eje X o en el eje Y? Está en el eje Y. Por lo tanto, como la velocidad se puede descomponer en el eje Y y en el eje X, el eje Y podemos anotar de que presenta una aceleración. ¿Y cuánto vale? Bueno, en magnitud vale 9,81. ¿Y en qué dirección va? ¿Va a favor del eje o va en contra? Va en contra. Entonces, como vector, en principio es menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya, ok, tenemos la aceleración en el eje Y. Pero en X, ¿cuánto vale la aceleración? Bueno, nada nos obliga a movernos
en forma recta, ¿sí o no? Si yo estoy parado acá, me puedo mantener parado todo el día. Si yo quiero saltar, voy a tener que regresar. Pero si yo me muevo hacia adelante, no necesariamente voy a regresar para atrás. No hay ninguna fuerza, no hay nada que nos haga regresar. Entonces, la aceleración en el eje X es cero. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos escribir con esto? Bueno, entonces en el eje X podemos descubrir algo, que la velocidad es constante. En principio es constante, porque si no hay aceleración, mi velocidad inicial en X nunca va a cambiar. Pero mi velocidad en Y sí cambia, y acá se demuestra. Acá hemos visto que transamos con una velocidad inicial. Que llegando a este punto, la velocidad en Y es cero, pero sí hay velocidad en X. Y sigue siendo la velocidad inicial. Y en este punto se va a crear otra vez una nueva velocidad. Una velocidad en y una velocidad también en X. Pero acá podemos definir que la velocidad en X es la misma. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Y esto qué nos trae? Nos trae la primera fórmula que podemos reconocer. Cuando la velocidad es constante y la aceleración es cero, entonces podemos definir que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por variación del tiempo. Eso tiene sentido. Si yo recorro a una velocidad de 100 metros por minuto y estoy en la posición cero, al cabo de un minuto, ¿en qué posición estaré? Si recorro 100 metros por minuto, cuando pase un minuto, ¿cuánto habrá recorrido? 100 metros. Entonces, mi posición inicial era cero. Mi razón de cambio era 100 metros por minuto. ¿Y cuánto pasó? Un minuto. Entonces, mi posición final, ¿cuánto va a ser? 100 metros. Y tiene coherencia. Y es lo que pasa acá. Entonces, ¿cuánto es mi velocidad final? Bueno, ya lo hemos averiguado. La velocidad final es igual a la inicial en el eje X. Porque no hay aceleración y no permite que haya un cambio. Entonces, en el eje X hay un movimiento uniforme. Mientras en el eje Y hay un movimiento acelerado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ir constantemente cambiando. Y con esto podemos retomar la fórmula de cinemática que conocíamos. Por ejemplo, Y final va a ser igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por la variación del tiempo más un medio de la aceleración por variación del tiempo al cuadrado. Y esta aceleración, si la cambiamos con el valor de acá, que es en vector, va a ser negativo. Por lo tanto, esta posición va a ser una curva hacia abajo, cóncava hacia abajo. Y justamente cumple con la función, o con lo que hemos creado acá. Eso es para la posición, pero la velocidad también va a cambiar. La velocidad final va a ser igual velocidad inicial más aceleración por variación del tiempo. Muy parecido a la de acá, pero no es exactamente la misma. Recordemos de que estas fórmulas nacen porque si ponemos acá la fórmula completa, como la aceleración es cero, nos quedaría posición final es igual a la posición inicial más velocidad por variación del tiempo. Es exactamente lo que hay acá, solo que acá está en el eje X. Y también existen otras fórmulas como esta. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces variación de Y. ¿Qué quiere decir variación de Y? Quiere decir que es la variación como lo hace en el eje Y. O sea, mi posición final menos mi posición inicial. Pero acá falta un dato por aceleración. Sí. Es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la variación de la posición en Y. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad va a tener dos componentes, como ya hemos visto, componente en X y componente en Y, y se pueden estas redefinir según los movimientos de cinemática que ya hemos visto. Y antes de terminar con esta parte, hay un punto muy importante, el cual es una condición para que sea caída libre. No considerar la resistencia del aire. ¿Por qué? El aire tiene una propiedad que justamente, como su nombre lo indica, hace que crea una resistencia con respecto a la fuerza gravitatoria. Entonces, ya el movimiento no es libre. El movimiento es libre cuando solo estamos sometidos a la fuerza de la gravedad. Pero en este caso, si consideramos la resistencia del aire, las ecuaciones cambiarían. Va a tener unas pequeñas variaciones y bueno, tal vez lo veamos más adelante. Pero en principio, el movimiento de caída libre se traduce a esto. Hay que recordar que en el punto donde llega más alto,
la velocidad de cero y comienza a cambiar por la aceleración. La velocidad inicial y la velocidad final no necesariamente van a ser iguales y la velocidad descompuesta en el eje X va a ser igual al inicial como para el final. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Supongo que veremos ejercicios en la siguiente clase o en la siguiente sesión. Espero que les haya gustado. Por favor, dejen su like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y espero que nos encontremos en otra ocasión. Muchas gracias, cuídense y chao, chao.